cuando el silencio grita. En un barrio periférico de una gran ciudad latinoamericana, donde las casas se apilan como secretos y el ruido de la calle silencia los llamados de auxilio, Clara, una enfermera de 38 años, vive atrapada entre las sombras de las historias no contadas. Su vida se había vuelto una rutina monótona de días en el hospital y noches solitarias, marcadas por el dolor ajeno y el propio. Había aprendido a camuflar ambos, como si fueran una segunda piel, no solo en su uniforme, sino también en su alma. Durante los últimos 6 meses, Clara había atendido a 5 mujeres en la sala de urgencias del hospital, todas con lesiones similares, moretones visibles en el rostro, contusiones en el cuello, heridas superficiales que no dejaban huellas profundas, pero que hablaban en silencio de la violencia que sufrían en sus hogares. Las mujeres llegaban al hospital con relatos contradictorios, como si hubieran memorizado respuestas para ocultar la verdad. Decían que se caían, que tropezaban, que nada estaba fuera de lo normal. Pero Clara sabía que algo más estaba ocurriendo, algo que sus ojos ya no podían ignorar. Todas ellas volvían a casa con el mismo miedo, con las manos temblorosas y los ojos mirando hacia atrás, como si el peligro nunca se alejara. Una mañana lluviosa, mientras Clara se encontraba sola en la sala de descanso, recibió una carta anónima. Estaba escrita con tinta corrida, como si quien la hubiera escrito estuviera temblando mientras plasmaba las palabras en el papel. La carta decía: «Temo por mi vida, ya no puedo soportar más. No puedo salir de aquí. Sé que si callo me matarán. La red de las 5 ya no existe, pero alguien sigue esperando para ayudarnos si logramos salir». El corazón de Clara se aceleró. ¿Quién estaba detrás de esa carta? ¿Quién había escrito esas palabras desesperadas? La red de las 5, mencionaba, un nombre que resonó en su memoria, pero no sabía exactamente por qué. Recordaba vagamente que en algún momento había oído hablar de esa red, un grupo clandestino que ayudaba a mujeres a escapar de relaciones abusivas. Había desaparecido misteriosamente años atrás, después de una redada, pero nunca había encontrado más información al respecto. Decidida a descubrir la verdad, Clara comenzó a investigar en sus horas libres. Recurrió a los expedientes médicos de las mujeres que había atendido, buscando algo que pudiera unirlas, algo que explicara por qué esas mujeres llegaron a su sala de urgencias. Lo que encontró no fue lo que esperaba. Cada una de ellas había denunciado a su agresor en algún momento, solo para retirar su testimonio días después. Los informes de las denuncias habían sido anulados, firmados por una psicóloga que parecía tener acceso a todo, pero que nadie en el hospital o la comunidad parecía conocer. Nadie sabía quién era ni por qué sus informes siempre llegaban firmados por la misma persona. La investigación de Clara la llevó a descubrir más de lo que había planeado. Pronto se dio cuenta de que no solo estaba investigando un caso aislado, sino que estaba comenzando a desenterrar una red de complicidad que involucraba a muchas más personas de las que había imaginado. La psicóloga, cuya identidad aún desconocía, parecía estar trabajando de alguna manera con las autoridades locales. Pero lo más inquietante de todo era que las mujeres que trataban de escapar no solo eran ignoradas, sino que sus testimonios eran manipulados y eliminados sistemáticamente. Un día, Clara recibió una amenaza velada. Estaba caminando hacia su casa cuando alguien, un rostro familiar, se cruzó en su camino. Era un hombre que había sido parte de su vida en el pasado, alguien a quien había amado, pero que también le había causado un profundo daño. Su nombre era Andrés. Él ahora trabajaba para una ONG que recientemente había comenzado a financiar refugios para mujeres maltratadas en el barrio. La ONG se presentaba como una salvadora, ofreciendo esperanza a aquellas que huían de la violencia doméstica, pero Clara comenzó a sospechar que algo no encajaba. Andrés la invitó a un evento organizado por la ONG, pero Clara, desconfiada, decidió no asistir. En lugar de eso, comenzó a investigar más a fondo sobre la organización. Descubrió que, a pesar de su fachada benévola, la ONG tenía oscuros lazos con empresas locales que operaban en la zona. Pronto se dio cuenta de que esta organización no solo estaba ayudando a las mujeres, sino que también estaba vinculada a actividades ilegales, incluyendo el blanqueo de dinero proveniente de redes de trata de personas. La verdad comenzó a emerger poco a poco, como un rompecabezas que Clara intentaba juntar a toda costa.
A medida que se adentraba más en la investigación, la tensión se volvía insoportable. Las amenazas se intensificaban. Alguien la estaba observando. Pero Clara no podía retroceder. No podía dejar que más mujeres siguieran siendo víctimas de un sistema que las silenciaba. Con la ayuda de Luisa, una adolescente que había logrado escapar de la explotación sexual, y Tomás, un periodista que había perdido a su hermana en circunstancias similares, Clara continuó su búsqueda. Tomás había estado investigando la desaparición de su hermana durante años, pero había llegado a un punto muerto. Juntos comenzaron a destapar una red de complicidades que se extendía mucho más allá de lo que podían imaginar. Una noche, después de días de investigación, Clara encontró algo crucial. En un documento archivado en el hospital, encontró el nombre de la psicóloga que había estado involucrada en las denuncias retiradas. Su nombre era Mariana y, al parecer, había sido contratada por el Estado para trabajar con mujeres víctimas de violencia. Pero Clara descubrió algo que la dejó paralizada. Mariana había trabajado en los mismos casos en los que las mujeres habían sido presionadas para retractarse de sus testimonios. Clara, Tomás y Luisa decidieron que ya era suficiente. Ya no podían callar más. Tomaron la decisión de exponer la verdad, sin importar las consecuencias. La historia de esas mujeres debía ser contada, no solo porque lo merecían, sino porque la comunidad debía despertar y ver la realidad de lo que estaba ocurriendo en su propio barrio. A través de una publicación clandestina, con la ayuda de Tomás, Clara hizo que los documentos y testimonios llegaran a los medios. La historia de la Red de las Cinco fue revelada al mundo, junto con las pruebas de la complicidad institucional y la explotación que sufrían las mujeres. En una última confrontación, Clara se enfrentó a Andrés, quien intentó manipularla una vez más. Pero esta vez, Clara no tenía miedo. Sabía que lo que había hecho era lo correcto, que había ayudado a crear una red de apoyo para las mujeres que necesitaban escapar de la violencia. Con el tiempo, las autoridades comenzaron a investigar y la ONG fue desmantelada. El barrio, antes marcado por el silencio y el miedo, comenzó a sanar. Las mujeres que habían sido víctimas de la violencia encontraron refugio, apoyo y, lo más importante, su voz. Clara, aunque todavía marcada por las cicatrices del pasado, se convirtió en un símbolo de resistencia. Ya no era solo una enfermera, era una mujer que había tomado las riendas de su destino y el de muchas otras. El último capítulo de esta historia no fue el final de la lucha, sino el comienzo de una nueva esperanza. Un barrio que, a través de la sororidad, había encontrado la fuerza para romper su silencio.